Después de varias semanas en que la campaña electoral tenía como temas casi excluyentes al empleo y la seguridad pública, en estos días el debate se desplazó hacia la carga tributaria. Por ejemplo, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga salieron a polemizar con Daniel Martínez, el candidato que lidera en la interna del Frente Amplio. La cosa empezó el domingo 19, en una entrevista en el diario El País, en la que Martínez sostuvo que, en general, la carga impositiva es acorde al país que tenemos, y cuando le preguntaron si se animaba a decir que no iba a tocar los tributos, respondió: ni siquiera sé lo que va a pasar en el mundo, prefiero marcar metas estratégicas y la realidad dirá. ¿Qué ocurrió entonces? Lacalle Pou sostuvo que con esos dichos Martínez no estaba descartando la posibilidad de nuevos aumentos de tributos. Pocos días después, Martínez respondió con ironía. Dijo que se sentía honrado de que Lacalle Pou se dedicara a interpretar sus palabras y agregó que, llegado el momento, él va a puntualizar cuál es su posición, que, añadió, nada tiene que ver con la presunta suba de impuestos. Luego de esa respuesta, Larrañaga se sumó a las críticas. Escribió en su cuenta de Twitter que Martínez busca eludir la discusión y le marcó los fracasos que a su entender ha tenido el Frente Amplio durante sus gobiernos en educación, en seguridad o en la gestión. Bueno, en medio de ese debate llamó la atención un planteo que realizó el viernes pasado Carolina Cose, la ex ministra de Industria, que hoy compite con Martínez por la candidatura presidencial del Frente Amplio. Durante una entrevista en la emisora M24, cuando le consultaron por la posibilidad de ajustar los impuestos según las capacidades económicas y patrimoniales de personas y empresas, Cose respondió: mi foco no va a estar en aumentar la carga tributaria de los sectores más pudientes. Y luego explicó: voy a necesitar inversión privada para no afectar el déficit fiscal, y esa inversión sale de esos sectores. ¿Cómo se observó este anuncio en el MPP, que respalda a Carolina Cose y que ha hecho propuestas de otro tono en materia tributaria? Vamos a conversar a partir de este momento con Lucia Topolansky, dirigente del Movimiento de Participación Popular, vicepresidente de la República, además. Señora Topolansky, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días. En primer lugar, así un comentario general. ¿Cómo vio esa postura de la ingeniera Cose? Bueno, yo creo que para poder recaudar más en cualquier país, lo que hay que poner el foco es en el crecimiento del país. Cuando un país crece, se recauda más. Y creo que el pensamiento de ella va por ese camino. Hay que crecer para poder recaudar más. Cuando un país decrece, por más impuestos que se pongan, la recaudación baja. Mire, tengo acá el contexto en el que se produjo esa afirmación. Son 3 o 4 frases que vale la pena reseñar. Los periodistas le habían planteado el último dato de desocupación, que marca 9,5% como promedio a nivel nacional. Carolina Cose expresó que para obtener resultados distintos es necesario hacer cosas distintas, y enfatizó que hay disponible una batería de otras herramientas a ser utilizadas. Fue entonces cuando opinó que es necesario realizar una promoción de la obra pública para reactivar el empleo con cierta rapidez, así como para mejorar la infraestructura. Aclaró que con eso no alcanza, que es necesario impulsar una transformación de la matriz productiva que sigue siendo primarizada. Dijo que hay que apostar a sectores que tienen futuro, como los del software, el audiovisual, el diseño, y desarrollarlos sobre todo en el interior del país, y que hay que acelerar proyectos sobre cosas que no hemos resuelto, dijo, entre ellas algunas referidas a medio ambiente. Pero volviendo a la conveniencia de la promoción de la obra pública, anotó que eso requiere recursos. No vio con entusiasmo el instrumento de las PPP porque dijo es muy lento. En cambio, marcó su preferencia por recurrir al mercado minorista de capitales, algo que, según indicó, hemos usado muy poco y vale la pena porque además potencia la capacidad de ahorro nacional. En cualquier caso, agregó, se impone diseñar e impulsar estrategias nuevas, por ejemplo, juntando un paquete de obras públicas y saliendo a ofrecerlo en el exterior para captar inversores interesados. Fue entonces ahí que apareció la pregunta sobre la eventualidad de ajustar los impuestos según las capacidades económicas y patrimoniales,
Y Carolina Cons insistió en que ella quiere promover la obra pública y que para no afectar con ello el déficit fiscal va a necesitar inversión privada. Y esa inversión privada sale de esos sectores justamente que tú estás nombrando, porque si hablo del mercado minorista de capitales, porque sé que hay un ahorro que está ahí y que está buscando lugares donde colocarse, yo quiero que se coloque ahí. Así que mi foco no va a estar en aumentar la carga tributaria de los sectores más pudientes en principio, porque quiero que esos sectores inviertan en Uruguay y necesito que inviertan para generar obra pública, para generar trabajo, y necesito que eso es lo que nos va a dar aire para enriquecer la matriz productiva. ¿Qué dice sobre ese razonamiento? Bueno, es lo que yo le decía en esa frase. Si nosotros generamos un crecimiento de la economía, vamos necesariamente, eso viene de la mano de obtener más recaudación, porque hay más economía. Nosotros somos partidarios de un shock de infraestructura, como lo llamamos, de obra pública, y por supuesto en ese marco puede haber obra pública tipo PPP, aunque el formato PPP nosotros coincidimos es un poco lento, pero eso se puede ajustar, no hay ningún drama. Lo importante es que la economía se movilice para que genere riqueza, y a partir de ahí tenemos otro horizonte. Y en realidad esa fue la tónica de lo que discutimos en el Congreso del Frente, y eso también abarca el mundo del trabajo. Pero si vamos al documento programático que el MPP aprobó en abril del año pasado, ahí se lee: se requerirá entonces de mayores recursos públicos, por lo que resulta obligatorio el impuesto a las herencias, aumentar el impuesto al patrimonio, llevar el IRAE, el impuesto a la renta de las actividades económicas, al 30%, así como revisar, a la luz de una nueva ley de inversiones, las exoneraciones que se han otorgado, reorientándolas al rediseño sectorial definido. Es otra cosa, ¿no? No, está todo en la misma línea. En realidad, yo siempre tengo un problema, porque al MPP lo quieren encasillar en un casillero y nosotros decimos otras cosas. ¿Cómo? A ver. Bueno, el impuesto a las herencias que señala ahí, que también está señalado en el Congreso, en el documento del Congreso del Frente, es una discusión mundial. Sí. Piketty y todos los que analizan ven que la concentración la riqueza por vía de las herencias genera determinados escenarios económicos. Nosotros pensamos que el impuesto a las herencias que está hoy en el Uruguay, que es plano, es decir, quiere decir que una casita de Nuevo París que se le da por alguien, de hecho paga lo mismo que lo que podría pagar una mansión en José Ignacio. Bueno, hay que regular eso. Esa herencia hay que regularla porque genera determinada. No creo, no estoy hablando de volúmenes, pero sí de equidades allí. Después lo otro que dice ese documento son determinados ajustes. La ley de inversiones, por ejemplo... No, pero habla de aumento del impuesto al patrimonio, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, eso hay que irlo viendo, pero en relación al desarrollo de la economía. Porque todas las cosas son parte de una discusión y un contexto. Y después hay llevar el IRAE al 30%, ese es otro de los planteos. Claro, esos impuestos tienen que ver con el crecimiento de la economía, porque si no sucede lo que expresaba Carolina, que el crecimiento yo lo tengo que promover para recaudar más. La ley de inversiones en su momento promovió una cantidad de cosas, pero bueno, no son leyes que deben ser estáticas. No es lo mismo una inversión como esta que van a hacer los finlandeses
en Paso de los Toros, donde viene tecnología nueva, la creación de un emprendimiento nuevo, que una inversión que es venir y comprar, por ejemplo, el frigorífico Tacuarembó. Sin embargo, eso en la ley de inversiones está más o menos parejo. Hay que empezar a discernir cuál es la inversión que me sirve más, que es innovado, que trae innovación, tecnología, trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces sí, yo estoy dispuesto a dar determinadas preventas porque eso sirve a la sociedad en general. Y una inversión que es simplemente traslado de dominio, traslado de propiedad de algo que ya está, de un sujeto a otro, y eso no es una inversión, pero de algún modo cae dentro de la ley de inversiones. Eso nosotros hace mucho que lo queremos rever, pero es algo completamente tangencial. Sí, pero entonces mi pregunta era a propósito de lo que la ingeniera Cose dice ahora. Ella dice, su foco por lo menos por un tiempo no está en tomar medidas como las que aparecen en el documento del MPP. No, usted me quiere generar una contradicción que a mí me divierte a tal altura de la vida, ¿no? Porque lo encasillan al MPP siempre en algunas cosas. Nosotros estamos de acuerdo con eso que dice Carolina. Si la economía no crece, nosotros podemos poner infinita cantidad de impuestos, no va a pasar nada. Nosotros queremos que tenemos una serie de metas. Nosotros pero ¿y si la economía crece, sí después se ponen impuestos? Siempre vamos a recaudar más si la economía crece, eso es inevitable. Pero no, por eso, porque pero si se lo pregunto porque el documento del hay MPP... más pago de impuestos, hay más consumo y más pago de impuestos. Ahí está, eso lo entiendo, pero el documento del MPP dice de aumentar una serie de impuestos. Sí, no, son ajustes, esos son ajustes que se pueden hacer en la medida que se lleguen a determinados niveles, pero no se pueden tomar las cosas con esa visión y tratando de buscar las contradicciones que no son tal, porque nosotros somos parte del programa del Frente y el programa del Frente habla de estas cosas. Ahora, no, fíjese no estoy buscando contradicciones, quiero entender los matices en todo caso que puede haber entre una candidata y un sector que lo apoya, ¿no? No hay, porque usted busca por un lado que esté equivocado. Es como, mire lo que vimos en el vecino, ¿no? Macri anunció que eliminaba los impuestos, sacó las detracciones, se desfinanció, tuvo que recurrir al Fondo Monetario, el Fondo Monetario le hizo subir los impuestos y cayó en un pantano. Bueno, nosotros aprendemos de eso. Si cuando en la campaña electoral se está diciendo reduzco esto, reduzco, y no se dice cómo se va a financiar, podemos caer en el escenario argentino. Nosotros lo que estamos convencidos es que precisamos un shock de infraestructura, un shock de inversión, y la inversión pública es muy importante porque tira de la economía. Eso va a producir, tiene que producir crecimiento. Precisamos la inversión privada, pero no cualquier inversión privada, y entonces eso necesariamente trae de la mano el aumento de la recaudación, que es lo que financia las políticas públicas que necesitamos financiar. Pero a su vez después hay ajustes que hay que hacer. En la ley de inversiones hay que hacer ajustes, está el tema de las herencias, es verdad, y después tanto el impuesto al patrimonio como el IRAE no son impuestos fijos y eternos. De hecho, en la historia del Uruguay han ido variando según las circunstancias. Entonces, en esto incluso no hay ninguna diferencia entre lo que dice Cosa y lo que dice Martínez, porque los dos pertenecen al mismo programa, de que hay cosas que estamos en un mundo cambiante, que no se pueden decir en forma tajante y prevista por 5 años en delante, porque no sabemos lo que va a pasar. Eso está clarísimo, sí. No ser demasiado esquemático, sí. Porque si no, usted se está poniendo un límite, y es lo que le pasó al pobre Macri. Uh-huh. No, mire que
Yo entiendo lo que usted me viene comentando, pero el documento del MPP lo que dice es: se requerirá entonces de mayores recursos y para eso resulta obligatorio no es lo que usted plantea. Usted dice que los mayores recursos vendrán por el aumento de la actividad económica. Sí, por supuesto, pero el MPP también te está planteando que es necesario un shock de inversiones. Sí. Un shock de infraestructura. Entonces, de eso habla Carolina Cose, sí. Entonces, sí, no solo ella, sino nosotros, en el documento que le presentamos a los 4 candidatos, cuando elegimos a quién íbamos a apoyar, porque eso hicimos una ronda, ninguno de esos candidatos pertenece a nuestro sector, entonces nosotros nos reunimos con los 4, le presentamos un documento, le pedimos la opinión sobre ese documento y finalmente tomamos una decisión en base a eso, ¿no? Nos crean o no, porque ese es un tema completamente aparte, ¿no? Entonces, eso, en esa secuencia, si yo tengo un crecimiento de la economía, yo puedo ajustar una cantidad de cosas, ¿cómo no? Y lo hace todo el mundo, no es nada fuera de las normas de la economía. Está bien, pero repito... Y es coherente con lo que decimos, porque si usted me toma una frase al viento, y vayamos al último documento, el último documento que le presentamos a los candidatos, ¿verdad? Entonces, ¿usted dice que ese documento tiene diferencias con respecto a este de abril, de abril 2018 que yo estaba citando? No es que tiene diferencia, va en una línea... Y la línea, lo que importa en la línea es el crecimiento económico, porque el crecimiento económico tiene un efecto sobre la recaudación y sobre el empleo, y sobre la distribución de la riqueza. Es decir, son efectos que nosotros queremos lograr. Ahora bien, esos documentos tienen una secuencia, pero además nosotros llevamos esas ideas al documento común, que es el del Frente Amplio, en donde todas estas cosas estuvieron discutidas. Yo leo acá lo que dice el documento del Frente Amplio ahora. Dice: buscar la posibilidad de avanzar en diferenciar la capacidad contributiva de las grandes empresas, las pequeñas y las medianas al momento de tributar el IRAE, bajar en términos relativos la carga tributaria a trabajadores y MIPYMES, persiguiendo el fin de que pague más el que tiene más, y analizar la viabilidad de cambios al impuesto a la renta de las personas físicas categoría 1 en el sentido de aumentar el aporte tributario que realiza el capital. Exactamente. Eso es un poco más suave de lo del documento del MPP que yo mencionaba antes. No es porque nosotros llevamos esa propuesta. Usted sabe que nosotros somos el único partido en este momento que tiene un programa firme, porque los demás partidos, al tener un candidato o un programa, gane quien gane, después van a tener que pasar el mes de julio negociando qué es lo que van a hacer. Entonces, yo por eso no tengo claro cómo son estas polémicas que se dan ahora. Son polémicas muy relativas, porque gane quien gane va a tener que negociar con los otros de su partido. Y estas negociaciones van a pasar por estos temas. En cambio, esa línea que da al frente, que es la síntesis del aporte de toda esa cantidad enorme de sectores que tenemos, que a veces son demasiados, pero están, toma la esencia de lo que nosotros decimos. Nosotros estamos convencidos que si el país no crece, no podemos salir adelante, el salto en el desarrollo. Para eso tenemos que tomar una serie de medidas. No hay ninguna medida absoluta. Tenemos que tender a esas cosas. Sí, eso está claro. Lo que se ve es que Carolina Cose se coloca a su vez en una postura todavía más restrictiva, ¿no? Dice: yo no voy a colocar el foco en aumentar la carga tributaria a los sectores más pudientes, por lo menos en una primera etapa no está en eso. No, es eso justamente, porque al decir por lo menos en una primera etapa, está diciendo: dejemos que crezca la torta para poder aplicar la otra parte. Ahora bien, si la torta no crece, no hay discusión que valga la pena. Es decir, la discusión tiene sentido si la torta crece. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos
una serie de factores. Por ejemplo, cuando se suele olvidar en este tiempo electoral que cuando el Frente arrancó a gobernar tenía sobre su cabeza como 2 misiles que caían sobre las finanzas públicas, 2 vencimientos de la deuda externa que eran mormosos, y que Danilo Astori con su equipo logró renegociar, de modo que eso no impactó en la economía nacional. Eso se suele olvidar, y eso fue una importancia crucial en el manejo. Ahora, eso quería decir que nosotros lo que hicimos en ese primer momento iba a ser lo que íbamos a hacer los 15 años siguientes. No, las políticas tienen ciertas dinámicas. Nosotros hicimos una reforma tributaria, hemos discutido mucho desde dónde empieza la base imponible. Ese tema se ha discutido, de hecho ha habido algunos movimientos ahí, porque de entrada dijimos, no es una reforma inamovible, es una reforma dinámica que va a tener con la dinámica de la economía, va a estar atada con la dinámica de la economía. Y uno puede decir utópicamente, a mí me gustaría que todo el mundo pagara un gran IRPF, porque eso querría decir que tendría un gran salario. Pero yo sé que estoy lejos de eso, ¿no? Entonces, creo que las cosas hay que tomarlas en el sentido, en el contexto que se dicen, si no estamos discutiendo nada más que como tipo chicana política, que yo creo que a la gente común y corriente, al uruguayo que está preocupado o no, que anda por la calle, no le sirve. Mire que casualmente esta frase, este planteo de Carolina Cose lo destacó con un titular en el fin de semana el diario La República, o sea que llamaba la atención, no era algo obvio, ¿no? Yo anduve, no, yo no leí. Pero por lo visto incluso desde adentro del Frente Amplio se veía que ese era un planteo que llamaba la atención. No, bueno, pero la prensa destaca porque tiene que vender diarios, yo eso ni me preocupo. Para mí eso a esta altura de vida es absolutamente secundario. Ahora, todos estamos convencidos, y el Frente Amplio está convencido, de que si nosotros no movilizamos la economía, por eso a mí, por ejemplo, yo le voy a poner un tema polémico sobre la mesa, en donde tuve discrepancia con los míos también. A mí me afligió que no saliera la obra del dique Mauá, que yo creo que las razones por las cuales la Cámara de Diputados no las votó no son válidas, porque era una inversión de 200 millones que hace a la economía en un país como Uruguay, movilizaba el mundo del trabajo y solucionaba un punto de la Rambla que está como olvidado, una especie de basural allí. Entonces, cada inversión, ahora, no es lo mismo eso que venir y comprar una inversión hecha, porque ahí sí, no hay ni riesgo. Y hay otra cosa muy interesante que dice Carolina, que es el cómo captamos el pequeño ahorro. Pero a ver, vamos por partes, porque usted acaba de mencionar algo que también apareció en las declaraciones de Carolina Cose. Vamos a eso enseguida, por favor. Bueno. La discusión por la carga tributaria se coló en la campaña electoral, cuando hasta ahora parecía que los dos temas casi excluyentes eran el empleo y la seguridad. En medio de ese debate, Carolina Cose, precandidata en el Frente Amplio, apoyada por el MPP, entre otros grupos, manifestó textualmente: mi foco no va a estar en aumentar la carga tributaria de los sectores más pudientes. Voy a necesitar inversión privada para no afectar el déficit fiscal, y esa inversión sale de esos sectores. Ese es el punto de partida de la entrevista que estamos teniendo esta mañana con la senadora Lucía Topolansky. Señora Topolansky, de la entrevista de la semana pasada en M24, había otra frase, otro planteo de Carolina Cose que para mí se destacaba cuando decía: existen activos del Estado que están subutilizados y pueden servir para apalancar la inversión privada en obra pública. ¿Qué interpretó usted de esos dichos? ¿El caso del dique Mauá, por ejemplo? No, porque el caso del dique Mauá es una obra que tenía que ver con una inversión privada
que se hizo al amparo de la iniciativa, cualquier empresario puede plantear una iniciativa, el Estado la estudia, si le parece buena hace un llamado y quien propuso la iniciativa tiene unos puntos de ventaja en el llamado. Se hizo en ese marco. Yo pienso que probablemente no sé exactamente a qué se refería, pero yo interpreto que probablemente ella estuviera pensando en la productividad de algún sector que todavía puede rendir más en el tironeo de la economía y de la porque dice, activos del Estado subutilizados que pueden servir para apalancar la inversión privada en obra pública. Una interpretación posible es, no sé, vender bienes públicos subutilizados y con ese dinero hacer obra pública. Otra, entregar esos bienes en concesión a privados para que ellos desarrollen el potencial que no está aprovechado. No creo que sea por ahí que ella lo estuviera planteando. La verdad que eso, en realidad esa pregunta habría que hacérsela a ella, pero de todos modos, yo creo que nosotros tenemos que ir a la optimización. Por ejemplo, nosotros desarrollamos desde UTE todo el tema del cambio de la matriz energética y el tema de la energía eólica. En el campo de la energía eólica hay algunos parques eólicos que son propiedad de UTE, otros parques eólicos que son a medias entre UTE y un privado, y otros que son privados, y a su vez hay una cantidad de venta de acciones, de participación en esos campos eólicos, donde una cantidad de ciudadanos pequeños invierten en un negocio que ven seguro algunos pesos de su ahorro. Bueno, todas esas herramientas son todas potenciables, porque hay un ahorro nacional que no es gigantesco, porque Uruguay es un país pequeño, pero que existe, que tiene que tener un lugar donde manifestarse, y es bueno que sea en relación a cuestiones de desarrollo y productivas. Ese es el punto que usted quería destacar. A ver. Claro, yo eso lo destaco, porque cada vez que hay un llamado a accionistas, a participación en ese tipo de emprendimientos, sobran los oferentes. Hay más oferentes que la oferta. Le pasa también a alguna empresa privada como con Aprole. Cuando llama con amigos ese programa que tiene, siempre sobra la oferta. Porque hay un sinnúmero de ciudadanos, este es un país de clase media, que tienen algún ahorro, y en vez de poner en un banco a un plazo fijo que el interés es muy pequeño y queda allí la cuenta, invierte en algún negocio. Incluso hay una propaganda que la pasan en su programa sobre un ahorro en ganadero, dicen, y se ensucia los pies. Sí, entiendo. Que genial, porque lo pasan en momentos que se quejan del agro, de la ganancia del agro a 1000, pasan eso. Bueno, es como una contradicción maravillosa, pero ese es un sistema de ahorro que está centrado en ganadería, ¿no? En ganadería en particular. Entonces, puede haber distintos llamados, distintas formas de captar el ahorro público, y porque nosotros, por ejemplo, ¿por qué fuimos por la ley de vivienda promovida? Porque los dineros del presupuesto no nos daban para cubrir toda la obra que teníamos que hacer. Entonces generamos unos incentivos y promovimos que capitales privados ayudaran a la construcción de obra en vivienda. Esa fue la filosofía de la vivienda promovida. Entonces, en ese marco hay mucha cosa para desarrollar, de modo, pero sin hipotecar la propiedad pública. Nosotros seguimos pensando que las empresas públicas, el patrimonio público, los bienes públicos, deben seguir existiendo, porque si no entramos en un mundo en el que realmente la desigualdad va por el camino inverso, va a empezar a aumentar en vez de disminuir. Entonces,
creo que hay que mirar todo. Por ejemplo, Entonces, aquella idea que el propio Mujica había manejado en algún momento de que se pudiera abrir al capital privado y sobre todo pensando en los ciudadanos una parte del paquete accionario de algunas empresas públicas, ¿aquella idea no está hoy en el tapete? Eso puede estar, habría que ver qué diseño tendría, porque las cosas no son en blanco y negro. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, cuando hubo un grupo de senadores, después se desechó, que le propusimos a nuestro gobierno y después se prefirió ir por otro camino, pero le habíamos propuesto financiar la obra o parte de la obra del ferrocarril central, financiarla con el fideicomiso de los cincuentones, ¿no? De modo de que eso tenía un retorno concreto y la financiación salía más barata para el Estado y era un mecanismo interesante. Hay muchos mecanismos. Y se ve pues por una serie de razones de impactos en otras partes de la economía, porque en todo hay que verlo, la totalidad de los impactos no ocurrió, pero yo lo que le quiero decir es que ideas hay un montón, lo que no podemos decir siempre por los mismos trillos. Por eso me parece bien lo que desarrolló Carolina, pero no me parece nada contradictorio con lo que dijo Daniel Martínez, y creo que no es contradictorio tampoco con lo que está escrito en el programa del Frente. No, mire, yo no lo veía contradictorio con lo de Daniel Martínez, no lo veía. Decía que se sumaba a esa discusión, que formaba parte de ese debate que estaba dándose. Para mí no había una contradicción. Ahora, el debate no tiene contrincante. Porque ¿con quién estoy debatiendo? Con un candidato, con un programa de un partido que tiene varios programas. Por eso la discusión en esta etapa es casi que un ejercicio, diríamos, intelectual. No tiene demasiado valor, porque no sé finalmente, vamos a poner la hipótesis de los encuestadores, vamos a poner la hipótesis de que el que gana en el Partido Nacional es Lacalle, el que gana en el Partido Colorado, yo qué sé, no sé, capaz que Sanguinetti. Bueno, ¿cómo tienen que a partir del último día de junio, tienen que negociar programas con 4 o 5 más para ver qué programa tienen? Entonces a partir de ahí pueden debatir. Uh-huh. Antes están debatiendo sobre una parcialidad. Entonces, por eso yo, es decir, centrar la discusión del proceso de las internas en esto me parece que no le aporta mucho a la población. Yo creo que yo me paso recorriendo el país, no solo de ahora en campaña electoral, lo he hecho siempre, pero en este tiempo en que he puesto más el acelerador, sigo recogiendo que el problema que preocupa más a la gente, y esto de hace meses atrás, es el problema del trabajo, porque cuando en una familia hay trabajo uno puede pensar en futuro. Cuando falta el trabajo uno tiene ya otro horizonte mucho más talado de expectativas y de angustias, diríamos. Entonces, el mundo del trabajo está relacionado directamente con la economía, es verdad, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de un shock de infraestructura, estamos, de hecho, poniendo en el centro de la escena el mundo del trabajo. Yo estuve en Paso de los Toros hace unos días y estuve con gente de Paso de los Toros y Centenario y en un acto público en la vía del ferrocarril, porque lo hicimos ahí contra un parque que hay contra la vía, y había mucha gente. La pregunta fue, ¿ustedes están desconformes con el ferrocarril central, con la planta UPM? Y el clamor fue, no, queremos trabajo. La única duda que había, era si esos puestos de trabajo iban a ser manejados por algún dirigente político o iban a ir en un mecanismo como la ventanilla Uruguay Trabaja. Lucía Topolansky. Entonces, ¿por qué no discutimos esas cosas? Hay tiempo. Vamos a ir discutiendo todo. Temas no faltan. Temas no faltan. Pero alguna conexión tiene, como acabamos de ver, el empleo
con lo tributario, por el plan de obras públicas, cómo financiar las obras públicas, etcétera, ¿no? Porque cuando nosotros exoneramos algo, por eso, ahí ve. Rescindimos ahí de hay cobrar, una conexión. Rescindimos de cobrar, pero se genera vamos a poner la hipótesis, se genera una obra que me genera tantos puestos de trabajo. En primer término yo recaudo por otro lado, porque ese trabajador paga impuestos, pero a su vez no tengo que asistir a esa familia, así reduzco un gasto. Entonces, si nosotros no lo miramos así, la discusión queda en un grado de abstracción que la gente común, no sé si le interesa. A la gente común lo que le interesa es tener la certeza de que mañana va a poder comer, va a tener su atención de salud, de educación. Lucía Topolansky, vicepresidente de la República, dirigente del MPP, gracias por su participación esta mañana en Perspectiva. Bueno, a las órdenes, hasta luego.